La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días, economía, salud empresarial y compras navideñas para cerrar la semana de los puentes en la entrevista. Esta canción de Pet Shop Boys es de hace cerca de 35 años. Un tema con un sentido crítico que va de que todo se compra y todo se vende. Desde luego, ese sería el marco ideal para cualquier comerciante o titular de una empresa, pero no siempre hay épocas de bonanza. Curiosamente, atravesamos una crisis de inflación, pero los datos económicos, el consumo y el empleo se empeñan en decir lo contrario. Vamos a abordar este asunto a partir de ahora con Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Está sorprendiendo para bien a las empresas que la crisis no sea tan crisis o que realmente la situación económica no es tan complicada como esperaban? Pues sí, la verdad que la situación económica la esperábamos peor y no está tan mala. Hay incluso algunos elementos positivos que voy a nombrar. Tenemos el mayor presupuesto de la historia en el gobierno de Canarias, más de 10.000 millones, que bien gestionado puede ser un elemento importante de recuperación económica. El mercado laboral está aguantando. Pensábamos que iba a haber una serie de despidos y no, está aguantando bien, incluso con crecimiento de empleo. Es verdad que hay una parte pública muy potente, pero está aguantando el empleo. Hay un ahorro acumulado razonablemente bien, nos dicen las entidades financieras. Se están pagando los ICOs. Teníamos un miedo a que los ICOs no pudieran ser pagados. Ya se han amortizado el 25% de los mismos y el resto se están cumpliendo. Con lo cual se está reduciendo también el gasto de morosidad y el turismo nos está yendo razonablemente bien hasta el momento. Con lo cual también podemos ver ahora la parte negativa, pero en definitiva esto los podríamos ver como elementos positivos en la situación económica de Canarias, ¿no? ¿Cómo están yendo las compras navideñas? ¿Se cumplen las previsiones? Todavía es pronto para pronosticar. Es verdad, veníamos del Black Friday, que supongo que estuvo bastante bien. Luego, pues estamos ya en las aperturas dominicales de los comercios, que siempre ocurre en el mes de diciembre, y venimos de un puente en el que también ha habido actividad, por lo menos se ha visto en la calle, ¿no? ¿Cómo está haciendo? ¿Se está cumpliendo con esas previsiones o todavía no es pronto para Quizá saberlo? pueda ser pronto, pero los datos que nos han dado los comerciantes es que efectivamente las compras se están realizando con cierta normalidad a lo que ellos esperaban en sus cuentas. Quizás es un poco pronto determinar si estas navidades van a ser unas navidades buenas para los comerciantes. Ese dato todavía no lo tenemos. Pero lo que las expectativas o las perspectivas que nos están diciendo y lo que ha pasado en estos últimos días, pues parece ser que no está tan mal como algunos podían pensar, ¿no? ¿Cuáles son los sectores de comercio que se están comportando mejor frente a la situación económica adversa? El sector que ha tirado, y además no es normal, no es nada extraño, es el sector servicio, que es lo que ha repuntado después de haber pasado las restricciones de confinamiento y el aislamiento, no poder salir. Lógicamente, cuando se reabre eso, el sector servicios se dispara. Vuelve a tener un frenazo con la invasión, con la guerra de Ucrania. Muchas empresas ahí sufrieron, principalmente las importadoras. Pensemos que en Canarias muchas veces el importador es exportador, es decir, el mismo que exporta, compra y exporta. Y ahí sí hay datos, algunos de ellos sangrantes. Me decía el otro día un empresario aquí de la zona portuaria, que el contenedor antes de la guerra de Ucrania, que él traía de Oriente principalmente, le costaba unos 3.000 euros de media. Lo está comprando a 10.000, ¿no? Es decir, él dice que hay mucho incremento en algunos productos que están llegando de fuera, sobre todo aquellos productos que necesitan mucho espacio. Si el producto necesita poco espacio, el margen ahí se puede jugar. Si es de mucho volumen digo en espacio, el tema se les complica, ¿no? Y después hay la construcción
y el sector agrario, pues más o menos se han mantenido estables, no han tenido ninguna bajada significativa, pero como digo, la gran subida es en el sector servicios, ¿no? Que también era el esperado, que el turismo arrastra este tipo de situaciones, ¿no? Grave problema, la inflación. Y así como si vemos la electricidad, nuestro país la estamos pagando menos que nuestros vecinos europeos, en el ámbito de los precios de los alimentos sí que están extremadamente altos. Y estaba leyendo ayer que excepto Alemania, España era la segunda gran economía europea con los precios de los alimentos más altos, ¿no? Es decir, es verdad que hay algunos países pero pequeños, pero si nos comparamos con los grandes, era la segunda gran economía de la Unión Europea que tenía los precios más altos. ¿No resulta preocupante justamente este dato? La propia alimentación, con esa cesta de la compra más alta de España, en el caso de Canarias, debe estar yendo muy bien, pero no resulta llamativo. ¿Qué hay en realidad de inflación de los precios que tenga que ver con la guerra y que tiene que ver con especulación? ¿Ese es un planteamiento que hay que hacerse? Sí, es un planteamiento que hay que hacerse y la verdad que es difícil dónde pone uno el límite, dónde pone la línea entre lo que es los problemas reales de distribución y comercialización con posibles ganancias extras de algunas empresas intermedias. Yo la verdad que creo que no es tanto, muchas veces hablamos del intermediario, el intermediario un poco demonizado, ¿no? En definitiva, Canarias siempre ha sido una tierra de intermediarios en casi todos los productos, es decir, y muchas de nuestras familias viven de la intermediación. A mí me cuesta trabajo pensar que se están haciendo multimillonarios con unas subidas de precios exageradas. Yo no sé si en algún caso concreto en algún producto, pero en términos generales, a mí la intermediación en la cadena de producción y esa demonización me preocupa porque creo que en muchos de los casos no es justa. Es verdad que a lo mejor puede haber algún caso puntual, ¿no? Pero no es justa, no es justo demonizarlos, ¿no? ¿Usted es partidario de que haya una intervención estatal, pública, sobre la cesta de la compra? Hombre, yo lo que sí creo que la administración del Estado tiene que velar porque los productos básicos de alimentación no puedan estar desorbitados. Yo creo que ahí sí que debería haber esto se han comentado que algunos partidos políticos proponen bajar el IVA, otros ponen ponerle tope de precios. Es decir, yo lo que sí creo es que tanto uno como otro sí que habría que limitar en aquella cesta básica de la compra, tiene que tener unos puestos razonables, porque es que antes dijimos medidas positivas, pero también hay unos niveles de pobreza en Canarias importantes. Y yo creo que ahí tenemos que ser todos justos y solidarios en que eso tiene que buscarse una solución y que cada familia tiene que al menos poder llevar a su casa, a sus hijos, a su familia, una cesta de la compra razonable, ¿no? Y ahí tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, ¿no? La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, le ha propuesto, lo propuso hace varios meses ya, la posibilidad de intervenir directamente en la cesta de la compra, tener que hubiese una ayuda, que se limitasen los precios para que la gente, sobre todo, que no tiene fácil acceso a la misma, pudiese, adquirirlo y tener, una cesta de la compra razonable y además sana en su casa, garantizada. Ya lo ha pedido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, ahora, y parece que se vuelve a retomar ese asunto. ¿Cree que ese debe ser el modelo? Yo no soy muy amigo de intervención en los precios. No soy muy amigo o muy poco amigo de topar. Lo que sí creo que se pueden buscar otras fórmulas para abaratar. Probablemente a lo mejor quitándoles impuestos. Se está teniendo un exceso de recaudación importante y a lo mejor por ahí pudiera venir una solución. Yo en principio a su pregunta, la intervención en este tipo de situaciones no me gusta mucho. Yo siempre creo que debemos estar en un mercado de libre competencia. Eso sí, están los gobiernos, están los estados para ejercer un cumplimiento y que no haya abusos y que pueda llegar al máximo posible los bienes básicos a todas las familias, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, dígame qué sectores están peor en Canarias. Hemos hablado de los que estaban bastante bien, el caso de la construcción que se mantiene, el propio sector primario. Hemos visto que la alimentación, que es lo que viene en muchos casos del sector primario que funciona, el sector servicios en general, pero ¿qué es lo que no termina de funcionar, lo está pasando realmente mal? Aparte de esas empresas que se dedican también a la importación, que están sufriendo de una manera considerable los precios hasta el punto de triplicar o más de triplicar el precio del contenedor. Yo lo que creo que el que más tocado está, desde mi punto de vista y por la información que nos llega a la Cámara de Comercio, es el pequeño comercio, ¿no?
El pequeño comercio, todos hemos visto que hay cada vez una mayor concentración de las cadenas de distribución, de las cadenas alimentarias, de las cadenas comerciales, del típico franquicia, y lo que son esas tiendas pequeñas que todos conocemos y a las que casi muchas veces acudimos a comprar cosas. Yo diría que es el sector hoy día que está más tocado, porque el sector industrial, después de un batacazo fuerte, puede aguantar. Usted lo dijo, la construcción también. El turismo está presentando buenas cifras. Cuando el turismo arranca, el sector servicios con el transporte también funciona bien, pero quizás una parte del transporte, alguna, y el pequeño comercio pudieran ser los que están hoy día a la cola en la recuperación y en la obtención de ganancias, ¿no? Sabe que está esa ley de comercio en tramitación, nueva ley de comercio de Canarias, que entre otras cosas plantea más aperturas dominicales, pero independientemente de esta cuestión, que será discutible, y también de que esa ley quizá en este momento esté atascada en algún lugar, no sé si por esa polémica, pero ¿de qué manera esa normativa podría ayudar al pequeño comercio a mantenerse? Sí, yo creo que ahí cada uno tiene que hacer sus números, ¿no? Hay empresas del que abrir un sábado y un domingo les puede venir bien y debería abrir y que tenga la posibilidad de abrir, y aquel que entiende que con su estructura de comercial que tiene, esa apertura forzada, obligada porque abre el vecino, tener que abrir, le complica, ¿no? Pero lo que sí ha sido positivo, he visto yo, que cuando se negocian las aperturas dominicales, que están sentados las grandes cadenas de distribución y los pequeños comerciantes, más o menos han llegado a entendimientos y acuerdos en el tema de la apertura. Yo lo recuerdo hace años cuando yo era secretario general de Secapime, que eran auténticas mesas durísimas, el pequeño comercio con cerrar los festivos y el gran comercio abrir, y yo recuerdo, yo representaba al pequeño comercio, y en aquellos momentos eran auténticos enfrentamientos sobre este tema. Hoy día, yo creo que para bien, hay unos entendimientos entre ambas estructuras, ¿no? Es lo deseable, y que cada uno abra en la medida que le interese, ¿no? En su opinión, ¿por qué? Porque se ha madurado más ese consenso. ¿A qué es debido? ¿A cambios en las generaciones empresariales, por ejemplo, quizá de los pequeños comerciantes? Sí, y después algunas, ya cuando se van articulando las zonas comerciales tradicionales, se van articulando con un diseño común, con una oferta común, con una oferta mucho más así, a lo mejor la propia apertura tampoco les perjudica, incluso hasta les beneficia, ¿no? Y eso ha ido cambiando, y cada vez está más generalizado este tipo de acuerdos, y la verdad que uno lo valoro y los he hecho falta. Digo, Dios mío, en aquella época sí que eran unas complicaciones serias cuando estábamos, ¿no? Pero hoy día yo creo que no es un gran problema hoy día el entendimiento entre pequeños y grandes por las aperturas, ¿no? ¿Y el incremento de las aperturas, qué le parece? El incremento de las aperturas, efectivo. Efectivo, yo creo que si los grandes y los pequeños están de acuerdo y quieren abrir, se debiera permitir. Lógicamente con el respeto lógico a los horarios de los trabajadores, ¿no? Pero me imagino que eso también está regulado y la ley marca cada uno lo que puede trabajar, ¿no? Pero si las empresas quieren abrir, ¿por qué vamos a obligarlas a cerrar, ¿no? No, está claro. Son las 10 menos 17 minutos de la mañana. Estamos en la entrevista con Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. La Cámara de Comercio que, por cierto, ahora seguimos hablando y vamos a hablar un poco de datos, pero la Cámara de Comercio que ha iniciado con usted y en general todas las cámaras de comercio han tenido renovaciones el verano pasado. ¿Qué balance hace usted de estos primeros meses al frente de la Cámara de Gran Canaria? Les diría 3 o 4 grandes hitos. Nosotros pensamos que la economía, antes lo dijimos, que la empresa nuestra es importadora, exportadora, ¿no? Yo creo que las cámaras estamos obligados por nuestro ADN cameral que tenemos en tener unas magníficas relaciones internacionales. Yo creo que es fundamental el que los tengamos. Y así hemos puesto en marcha la incorporación a grandes estructuras económicas internacionales, como puede ser, por ejemplo, en las cámaras de comercio latinoamericanas. Nos hemos incorporado a su estructura. Nos hemos incorporado a las cámaras de comercio de islas de la Unión Europea. La semana pasada celebramos aquí en Maspalomas la Asamblea General de las Cámaras de Comercio de Islas de la Unión Europea, que tenemos todos los mismos problemas de poca dimensión, de fraccionamiento, de que todas las mercancías tienen que llegar por barco, y estuvimos debatiendo todo, ¿no? Y ahí están representados 6 estados europeos, con lo cual es interesante, casi tipo lobby, el estar en esas estructuras. Hemos procedido a digitalizar nuestra Cámara de Comercio, nos hace falta. Estamos llevando ayudas para digitalizar a las empresas y no estamos digitalizando nosotros. Lo que creo que hay que hacer primero es digitalizar la Cámara y después digitalizar, y estamos en ese plan. Y después también que hemos apoyado muchas acciones en el ámbito del turismo. Entendemos que Gran Canaria necesitaba
mejorar mucho más sus conexiones turísticas. Es verdad que nos hemos quedado concentrados en Alemania y en países nórdicos, pero algunos segundos países de Europa Oriental, pues hemos hecho 2 gestiones y una de ellas ya estamos felices porque hicimos una gestión en Islandia, ya tenemos vuelo directo, Islandia-Gran Canaria, todos los martes. Y también con Eslovenia, la semana pasada hubo una reunión que lo tenemos cerrado. Sí, que a los 2 destinos que hemos ido para intentar recuperar estos vuelos que teníamos, lo hemos conseguido, ¿no? Nosotros no somos el patronato de turismo, ni lo pretendemos, pero sí podemos también hacer nuestro esfuerzo en que nuestra isla esté cada vez mejor conectada, ¿no? Y siempre luchamos por ser un elemento de promoción internacional de Gran Canaria. Que creo que nos interesa. Yo creo que el traer a Gran Canaria eventos económicos internacionales, yo creo que nos fortalece a las empresas nuestras y nos visibiliza y nos da relaciones exteriores. Y yo creo que ese tipo de cosas a la larga beneficia a nuestras empresas, ¿no? Por cierto, ya que habla usted de conectividad y de incremento de vuelos, ¿cómo está siguiendo esta cuestión, esta exigencia de la Unión Europea de esa tasa al CO2 de los aviones? Hay una excepcionalidad, de verdad, para Canarias y las regiones ultraperiféricas, pero es hasta 2030. Y es verdad que lo último que ha trascendido es que la Unión Europea va a, digamos, financiar o ayudar, ¿no?, a las compañías en esa tasa verde, ¿no?, digamos. Sí. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece que nosotros aplaudimos el esfuerzo que hizo el gobierno y la consecución del resultado, es decir, el que se haya quedado exento los vuelos a Canarias y a las RUP del pago de la tasa, nos parece una buena medida, una buena decisión. Todos sabemos que en la Unión Europea las cosas indefinidas son muy complicadas, hay que estar siempre permanentemente negociando todo, lo tenemos hasta el 2030. Hay que estar atentos para que eso se pueda seguir consiguiendo, pero en definitiva yo creo que fue una buena medida para Canarias, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto. Sabe que los proyectos camerales tienen, entre otras cuestiones, pues, para medir la temperatura, digamos, de los comercios, los índices de confianza empresarial. ¿Qué puede cambiar en 2023? ¿Sigue habiendo incertidumbre? ¿Cómo está cogiendo el empresariado en general la situación económica? Que ya decíamos al principio que se hablaba de que iba a venir el lobo no ha venido exactamente, por lo menos de momento, pero claro, todavía estamos empezando el invierno, ni siquiera el meteorológico ha llegado ya, pero todavía estamos empezando la temporada de invierno. Les comento, como todos saben, la Cámara tiene una ventanilla única empresarial, donde nosotros gestionamos la apertura de empresas. Los datos que nosotros gestionamos, que no son todos, sino lo que gestionamos nosotros, hasta la fecha del 23 de noviembre, hasta hace prácticamente menos de un mes, nosotros dimos de alta a 576 empresas. Y lo curioso de este dato es que cuando miras el perfil de las personas que han dado de alta a la empresa, nos han dado primero 2 datos significativos. El primero, más empresas de estas 576, más empresas creadas por mujeres que por hombres. Y después, sorprendentemente, la mayor cualificación profesional. Muchísimos, un alto porcentaje, son licenciados los que han montado estas empresas, que hasta la fecha, no todas, pero la gran mayoría, eran casi ex empleados de compañías que después montaban su empresa. Ahora, curiosamente, están con una titulación universitaria y nos ha sorprendido ese dato. Y después yo siempre digo que en las cámaras, esto que hablamos antes, ¿no?, de los temas turísticos, de los temas internacionales, que son, bueno, que para la galería ya hay que hacerlo, estas cosas hay que hacerlas, nos guste más o nos guste menos, pero lo verdaderamente importante, el valor de la Cámara de Comercio, es lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Los cientos, diría, y a lo mejor me estoy quedando un poco exagerado, pero casi, de empresarios diarios que son atendidos en la Cámara de Comercio permanentemente, de manera discreta, de manera sencilla y acompañando en la creación y en que sus empresas no caigan. Y yo creo que ese es el verdadero valor de la Cámara de Comercio, aparte de algunos fuegos artificiales que realizamos durante el año, y yo digo que los tenemos que hacer, estamos obligados a tener que hacer esos fuegos, necesitamos también tener visibilidad, pero el valor de las cámaras, y me gustaría que aquellos oyentes, y si hay también empresarios que nos escuchan, valoren eso, ¿no? Porque es nuestro mayor activo, nuestro contacto permanente con el pequeño empresario, que los tenemos todos los días a la cámara, solo hay que pasarse por allí y ver la subida y bajada por aquellas escaleras, esto con los diferentes servicios que tenemos y el número de atenciones que tenemos diariamente, ¿no? Y para mí me gustaría que quedase también en la mente de los empresarios y de los oyentes en general
esta situación, ¿no? Que es desconocida, ¿no? Que la Cámara a veces es conocida cuando va de viaje a Islandia y va con los consejeros y no sé qué, pero el día a día nuestro es este, no es el otro. Aquello es un hecho puntual durante el año, ¿no? ¿Y qué es lo que vienen a hacer? ¿Qué vienen a demandar el empresariado cuando acude a la Cámara? ¿Asesoramientos de tipo fiscal, de tipo económico, para negociaciones con los bancos, si lo que se le están haciendo una entidad bancaria a un competidor es correcto, necesita? Hoy, esta mañana, hemos visto varios compañeros haciendo conciliaciones, porque somos una especie de tribunal interno que tenemos en la Cámara de las conciliaciones cuando hay pleitos entre empresas, pleitos de poco calado. Es verdad que hemos tenido algunos arbitrajes de algunos millones de euros, pero en general son conflictos pequeños entre empresas que le aportamos unos mediadores profesionales, como se hace en la mediación familiar, esto en el ámbito mercantil. Es decir, hay muchísimo, ¿no? En el comercio interior, ¿no? Siempre buscando fórmulas con la Consejería de Comercio del Gobierno y del Cabildo para intentar fomentar las zonas comerciales, que cada vez estén más activas, más profesionalizadas. Gestionamos las ayudas para que le lleguen a las empresas, que ustedes saben, y todo, y casi ha sido un poco nuestro gran salvavidas el año pasado, esa gestión. Pero no solo a las empresas, gestionamos ayudas de todo tipo, la ayuda al bono joven, al alquiler. Es decir, que el valor que ofrece la Cámara, es una pena que seamos tan malos vendedores, somos horrorosamente vendedores, porque es que los servicios que prestamos a la sociedad es innegable, ¿no? Podrá ser discutible que te gusten más o menos los gestores que estamos y ese tipo de cosas, pero la realidad de la Cámara es esa, y eso sí que hay que valorarlo, ¿no? Usted dirá que son malos vendedores, pero usted no lo parece. Bueno, los gobiernos, sabe usted que han puesto en marcha medidas contra la crisis, subvencionar el consumo de combustible, bajar a cero el IVA de la electricidad. En Canarias ya existía el IGI cero, ¿verdad? La limitación del consumo de calefacción y aire acondicionado. Todo puede ser criticable, pero yo le pregunto, ¿hay más aciertos que errores en estas medidas? Yo creo que todas aquellas ayudas que vayan a apoyar a empresas y trabajadores, y quiero subrayar, y trabajadores, que no se vea solo, porque la Cámara de Comercio luchamos por la empresa, así como las patronales son los patronos y los sindicatos son los trabajadores, en la Cámara son las empresas, lo vemos como un global. Todo lo que sean medidas de apoyo a empresarios y a trabajadores, sí rotundo. Todo lo que sea dar medidas para aumentar los gastos estructurales de nuestro país, no. Porque al final nos quedamos con muchos gastos que creamos en estos momentos y después ya no hay manera y al final el gasto estructural es enorme. Y siempre tenemos en España, y no hay ningún gobierno que le meta el diente, porque tiene un coste político tremendo, y es nuestra deuda pública, que en el año 2007 estaba en el 35% y ahora está en 115%, y donde tenemos una baja productividad. Y cuando hablamos de baja productividad, lo quiero hacer extensible. Primero, ¿por qué hay baja productividad en la empresa española, que siempre se queja la COE y algunas veces también las cámaras de España? ¿Por qué la empresa española tiene baja productividad? Yo creo que son por 3 factores. El primero sería la deficiencia en el capital humano. Y cuando digo capital humano no digo trabajadores, también digo empresarios. Es decir, a veces van al mundo de la empresa personas que les falta un poquito de cualificación. Otro hándicap, el reducido tamaño de la empresa española y canaria, que con empresas medianas y grandes se puede hacer una productividad mucho mayor, con menos se complica. Y un tercer dato, quizás, sería el escaso valor tecnológico. Es decir, esto que estamos haciendo ahora nosotros de implantar un kit digital en las pequeñas empresas, me parece realmente fundamental, ¿no? En definitiva, estos elementos crónicos de la economía española, de deuda disparada y de productividad baja, en algún momento, ojalá llegue. Sé que el coste político del partido que lo haga pierde las elecciones, pero sí que es verdad que habría que buscar una fórmula para empezar a enderezar y una consolidación fiscal de las cuentas públicas españolas, ¿no? Yo creo que es fundamental, porque eso después redunda, cuando las cuentas públicas españolas están bien, redunda también hasta en el pequeño comercio, en el pequeño más pequeño que el que tengamos aquí. Por eso digo que son temas de difícil calado, se nos escapan de esta conversación a nosotros, son temas de ámbito nacional, pero que tienen una eficacia o una incidencia directa en nuestra actividad económica, ¿no? Pero habla usted de la posibilidad de volver a los recortes. De volver a los recortes. Vamos a ver, se puede recortar en aquello que después no tenga una productividad que interese. Es decir, aquí no es recorte por recorte.
pero sí es verdad que a lo mejor el crear estructuras que al final no sirven o la eficacia que tienen es tan nula y el coste muy importante, yo no sé si eso al país le interesa. Es decir, ¿nos interesa a nosotros los españoles tener estructuras caras y malas? Por ejemplo, pues probablemente no. ¿Puede poner algunos ejemplos? No sé exactamente ahora, yo no sé si hay empresas públicas que absolutamente sobrarían porque son innecesarias. Yo soy un partidario absoluto, y lo hemos visto en estos últimos años, de la colaboración público-privada. La colaboración público-privada puede hacerle un gran labor a España en estos momentos de tensión política donde vemos que el consenso político ni está ni se le espera a corto plazo. En este poco consenso político, yo creo que la colaboración pública-privada sería un salvavidas importantísimo, y que estructuras como las nuestras, que con fondos europeos pudiéramos estar gestionando, pero para productos estratégicos, para proyectos estratégicos, no para crear más infraestructura, que al final esa grasa, dicho como dicen los economistas, que al final esa grasa consume mucho y produce poco. Y yo creo que ahí deberíamos ir, pero yo creo que esto no es un tema de política, esto es un tema de raciocinio, es decir, ¿qué país nos interesa a nosotros? Un país ágil, que se mueva, que genere riqueza, que genere empleo. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, con independencia del signo político que uno tenga, ¿no? Bueno, ya nos vamos, pero no quiero dejar de preguntarle. Ha hablado del presente de la Cámara, de la situación actual, un poco de balance de los últimos meses, pero yo le voy a preguntar por el futuro, por los planes que tienen, por ejemplo, para 2023, para no irnos mucho más lejos. ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué iniciativas van a poner en marcha? ¿En qué van a insistir? ¿Cuál es el plan? Mire, el plan va a seguir siendo en no dejar de reforzar nuestra actividad turística. Somos conscientes de que nos interesa mucho, que si el turismo va bien, nos va bien a casi todos. Eso es absolutamente fundamental. Queremos seguir prestando a las pequeñas empresas toda la ayuda que sea necesaria, que ninguna caiga y que todas crezcan. Nos interesa muchísimo. Y estamos haciendo una estrategia que nos gustaría presentar en enero o febrero del año próximo. No un plan de activación económica al uso de estos que se pagan por peso en algunos, no, en absoluto, pero sí 8 o 10 grandes recomendaciones, grandes o pequeñas o medianas, al menos para nosotros serán importantes, recomendaciones que debieran actuar la Administración Pública Canaria para promover una reactivación económica de nuestra tierra y que se aumente el dinamismo comercial. Estamos ahora mismo trabajándola, todavía no puedo adelantar nada como es obvio, pero yo sí calculo que el próximo mes de enero presentaremos a los medios y a la sociedad en general cuál entendemos nosotros que debían ser 10 o 12 medidas concretas. No esto de fomentaremos, estimularemos, no. Medida concreta con nombre y apellido y zona de actuación directa, ¿no? A ver si ahora que vienen vientos políticos en el mes de mayo, los partidos entienden que estas propuestas que vienen de la sociedad civil y sin carga política ninguna, no la compran. También le pregunto por la relación con las otras cámaras de comercio canarias, porque esto que ustedes plantean, esta medida, es perfectamente trasladable a la Cámara de Tenerife o a la de Lanzarote y la Graciosa o la de La Palma, en fin, de cualquiera de las islas. Sí, son exactamente iguales, lo único que nosotros aquí nos fijamos en el mapa de Gran Canaria. ¿Y qué decimos que sería bueno que hubiese en Gran Canaria? Esta actuación. Probablemente Tenerife dirá, pues la Tenerife 5 hay que sacarle un carril más o lo que sea. Y Lanzarote dice, en Arrecife tenemos que hacer una entrada más elegante y más bonita de la que tenemos. Es decir, después cada uno puede poner su foco. Pero el nuestro es en 10 acciones concretas, con nombre y apellido, zona de ubicación geográfica para la isla de Gran Canaria. Bueno, eso será en el mes de febrero, probablemente, a principios de año, en todo caso, y también mirando de cerca pues esa cita electoral de mayo, que son elecciones autonómicas y locales. Llegamos al final de la entrevista. Gracias, Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, por venir a la radio pública. Mucha suerte. Muchísimas gracias a Canarias Radio por invitarme. Buenos días.